Cartas del más allá. Solía estar muy triste por la muerte de mi amado hijo. Apenas tenía 3 años de edad y un demonio con ruedas le arrebata la vida. No logro superar su partida, cada día que pasa, es un eterno tormento, y la congoja acaricia con su manto de lágrimas mis mejillas. Necesito saber de mi hijo, necesito escuchar su angelical risa, o sus pasitos, por toda la casa. Tan pronta fue tu partida y me has dejado, con una pena incurable que atormenta día a día sin agotar ese martirio. Decidí salir a caminar, para despejar mi atormentada mente por el castigo de los recuerdos. Mi afligida alma no deja de claudicar en dolores y angustia, las nubes negras y la lluvia acompañaban mis lágrimas y melancolía a cada paso que yo daba. Al llegar a un parque observo unos niños jugando, divirtiéndose bajo la lluvia, e imaginé a mi amado hijo junto a ellos. Mi corazón afligido se atormentaba con los recuerdos, que decido partir de este mundo. Camino por las desoladas calles bajo esta lluvia, hasta llegar a un río para así lanzarme y partir de este mundo, pero llego a observar a un tipo con vestimenta negra como la de un cartero, llevaba un bolso, y se me acercaba poco a poco. ¿Quién eres tú? Detente, no lograrás nada, igual me mataré, ¿acaso no vas a responder? Dime, ¿estarás parado con aquel morbo tuyo, observando mi muerte, o simplemente deseas ser un héroe y evitar que yo fallezca? Aquel tipo no me respondía y se me acercaba lentamente. Empecé a temblar de miedo, pensando que sería un asesino, que busca una víctima para saciar su sed de sangre. En este momento, yo ya no deseaba morir. Es irónico pero es la verdad, aquel hombre no detenía sus pasos lentos, además no parecía estar empapado por la lluvia, se encontraba sin ni una gota de agua en su vestimenta a pesar que está lloviendo. Detente, te lo ordeno, ¿qué buscas de mí? El desconocido se detiene, muy cerca de mí, entre su bolso busca algo, mientras yo lo observo, al parecer lo encuentra y me señala, para que me acerque a recibir lo que parece ser una carta. Asombrado le pregunto, ¿de quién es esta carta? Él me observa y sonríe, y a la vez me dice, léela y sabrás de quién es. Además me retiro de aquí. El misterioso cartero me había dejado con la carta en la mano, y él desaparecía poco a poco, como si fuese un espíritu. Procedí a abrir la carta, la cual no tenía dirección ni nada. Vi una letra muy extraña, como si la hubiese escrito un niño que recién aprendió a escribir, la cual decía: Papi, soy yo tu hijo, te escribo esta carta, para decirte que te extraño mucho y estoy muy bien, extraño mucho a mi mami, la quiero ver, papá, ella me hace mucha falta, donde yo estoy aprendí a leer y escribir gracias a un gran amigo que está aquí, es el rey de este lugar, no puedo mencionar su nombre en esta carta, pero él me ha dicho que quiere que tú y mi mami estén aquí conmigo, que les tiene un lugar para ambos, te estaré enviando cartas, padre, para que me ayudes ya que no puedo ir al mundo de los vivos. Es muy sencillo, lo que tienes que hacer, papá, te quiero, tu hijo. Postdata. Adjunto una foto mía de donde estoy. Me encuentro muy feliz después de leer esta carta. Me pareció muy extraño y difícil de creer que fuera mi hijo. Quizás sea una broma de muy mal gusto, pero la foto de mi querido querubín, en un jardín muy hermoso, se lo veía sonriente, y muy feliz. Aquella foto jamás la había visto ni tomado. Quizás sea real, mejor regreso a mi casa. Es muy extraño esto, consultaré con mi esposa. Al regresar a mi hogar, se encontraba mi esposa en la mesa, observando fotografías de mi hijo mientras lloraba. Me acerqué a ella, le mostré la carta y la fotografía. Al dárselos, ella lo observa y me mira. Al mirarme, me pregunta: ¿qué es esto? Yo le respondo, que es una cara y una fotografía, pero al parecer ella no veía nada. Aquí lo que veo es una hoja en blanco y una fotografía de un jardín que extraño. Yo observaba la letra de mi hijo, y la fotografía de él. Preferí no decirle nada, estaba empapado por las lluvias y mis lágrimas. Fui, me duché y descansé. Al acostarme, quedé completamente dormido, y en mis sueños, volvió a aparecerse el mismo cartero. Se me acercaba donde yo estaba, para entregarme otra carta de supuestamente mi hijo. Al abrirla me di cuenta que sí era de mi amado hijo. Empecé a leerla, y en esa carta mi amado hijo me pedía que le ayudara a llevarle a su madre donde está él, y mientras leía la carta mi hijo se apareció y me decía: papi, te lo pido, extraño mucho a mi mami, envíamela, para que ella me mime donde yo estoy.
y después de eso mi hijo desaparece, y yo me despierto. Al levantarme, me percato que tenía una hoja en mis manos, era precisamente la carta de mi hijo, donde él me pedía que le envíe a mi mujer, es decir su madre dónde está él, y me explicaba cómo hacerlo, aprovechando la madrugada, cortara la cabeza de la madre y la enterrara en la tumba de mi hijo. No quería hacerlo, pero la voz de mi amado hijo me empezaba a hablar. Hazlo papá, hazlo, es para poder reunirme con mi mamá. Además el rey de este lugar me dice que no es malo lo que vas a hacer, más bien es el amor que sientes hacia mí que será recompensado cuando te toque venir, pero aún no es tu turno papá, yo quiero que mi madre me acompañe. Una vez escuchado esto, empecé a llenarme de escalofrío y locura, donde agarré una almohada y asfixié a mi esposa, hasta dejarla muerta, con un machete en mano, corté su cabeza y la puse en un saco de tela, fui al cementerio donde se encontraba mi hijo, con la cabeza de mi esposa y una pala para excavar. Una vez allí, empecé a cavar y cavar, hasta enterrar junto a mi hijo la cabeza de mi mujer. Una vez terminado todo me regresé a casa, y el cuerpo que en vida fue mi amada, la llevé a un galpón que tengo en mi hogar, y allí la guardé ese cuerpo. Me reía de lo que había hecho, ya que mi hijo me lo pidió. De repente aparece el cartero, con un nuevo mensaje. Me levanto al recibir la carta emocionada y alegre, sabiendo que es de mi hijo. En ella decía que él se encontraba muy contento de tener a su madre al lado de él. Además me envía una foto de los dos felices en aquel jardín, pero me pide algo más. Me dice que no tiene amigos, donde está él y se siente muy triste, pidiéndome lo mismo que hice con su mamá, lo haga con niños de 3 y 4 años, que les corte la cabeza y los entierre en su tumba. No dude en realizarlo, espere que empiece a caer la noche y busque un niño de esa edad que esté solo. Como hay un parque cerca, suelen estar muchos niños jugando solos. Agarre uno de la mano invitándole una galleta. Al caer en mi vaga trampa, le tapó la boca y me lo llevo a mi casa y empiezo a estrangularlo para luego cortarle la cabeza. Al llegar la medianoche, llevo la cabeza del niño al cementerio y lo entierro en la tumba de mi hijo. Cada vez que yo realizaba eso, recibía una carta de mi hijo con una foto de él y sus amiguitos jugando en el jardín. Me encontraba muy feliz por él. Mi casa empezaba a inundarse de un pésimo olor nauseabundo, era de los cuerpos decapitados que tenía regado. Los vecinos empezaron a acercarse a reclamar, hasta que llega el cartero y me entrega otra carta de mi hijo, diciéndome que no tolera que alguien más me falte el respeto, pidiéndome que vaya al cementerio esta noche con todas las fotos y cartas que me escribía y enviaba, y que me sacrifique encima de su tumba, porque ya deseaba verme. Me encontré muy alegre por el mensaje de mi hijo, que a la medianoche fui al cementerio, como él me lo ordenó, y en una hoja escribo que en esta tumba yace mi amado hijo, y la cabeza de mi esposa y de varios niños más, que yo le enviaba a mi querubín, para que no se sintiera solo donde él estaba. Cuando parto de este mundo, derramando mi sangre por toda la tumba de mi hijo, observo una luz que me atraía. Al acercarme, pude observar al cartero, a mi hijo, a mi esposa y a los niños que yo asesiné. Empecé a correr, para acercarme hacia ellos, y mientras más me acercaba, más desfigurado los veía, y empezaba a sentir un fuego que me quemaba. Era el infierno, y las cartas de mi hijo no eran escritas por él, sino por algún demonio. Al acercarme a ellos, los vi y eran nada más que demonios que se burlaban de mí, diciéndome: ¿acaso creías que era tu hijo? Fui engañado por el Señor de las tinieblas, y condenada al infierno, por mis actos. Mientras lloraba y pedía ver a mi hijo, a mi esposa, ellos se reían de mí, torturándome. Espero que les haya gustado esta historia de terror, compartan con sus amigos. Y suscríbanse a mi canal, espero volvernos a encontrar, con más historias de terror. Soy Sombra y esto es, Cuentos del Infierno.